Hoy recordamos la entrada triunfal a Jerusalén, también conocida como el Domingo de Ramos. Hay una profecía en cuanto a esto, en realidad muchas, pero Daniel capítulo 9, versículos 25-26 dicen lo siguiente: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Acá debemos sumar las 7 semanas más las 62, que dan 69. Por eso el versículo 26 dice: «Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí». Acá está señalando que al Mesías se le quitará la vida después de 69 semanas. Aquí nos encontramos con una referencia inconfundible a la muerte del Salvador en la cruz. Hace un siglo, Sir Robert Anderson, en su libro El príncipe que ha de venir, daba cálculos detallados de las 69 semanas, usando años proféticos, teniendo en cuenta los años bisiestos, el cambio de antes y después de Cristo, etc., llegando a la conclusión de que las 69 semanas terminaban el mismo día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, 5 días antes de su muerte. ¿Cuál es la importancia de la entrada triunfal en Jerusalén? La entrada triunfal se refiere a Jesús llegando a Jerusalén en lo que conocemos como el Domingo de Ramos, el domingo antes de la crucifixión. La historia de la entrada triunfal es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús que aparece en los relatos de los 4 evangelios. Mateo capítulo 21, Marcos capítulo 11, Lucas capítulo 19, versículos 29 al 40, Juan capítulo 12. Reuniendo los 4 relatos, es evidente que la entrada triunfal fue un acontecimiento importante no solo para las personas en el tiempo de Jesús, sino para los cristianos a lo largo de la historia. Celebramos el Domingo de Ramos para recordar esa ocasión trascendental. Ese día Jesús entró en Jerusalén sentado sobre un pollino, el cual ningún hombre había montado. Los discípulos extendieron sus mantos sobre el asno para que Jesús se sentara, y las multitudes salieron a darle la bienvenida, teniendo sus mantos delante de él, al igual que las ramas de palmeras. Las personas lo aplaudían y lo adoraban como el rey que viene en el nombre del Señor. Mientras se dirigía hasta el templo, donde le enseñó a la gente, lo sanó y echó fuera a los cambistas y comerciantes que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. El propósito de Jesús al desplazarse hacia Jerusalén era hacer pública una declaración de ser su Mesías y el Rey de Israel, en cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento. Mateo dice que el Rey que viene sobre un asno fue un cumplimiento exacto de Zacarías 9:9. Que dice: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Jesús iba en un asno hacia su ciudad capital, como un rey victorioso, y es aclamado por el pueblo como era la costumbre. Las calles de Jerusalén, la ciudad real, están abiertas a él, y como un rey que sube a su palacio, no un palacio temporal, sino el palacio espiritual, que es el templo, porque su reino es un reino espiritual. Él recibe alabanza y la adoración de la gente, porque él solo se lo merece. El colocar los mantos fue un acto de homenaje a la realeza. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que él era su rey y el Mesías que habían estado esperando. Desafortunadamente, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque le reconocieron como el Señor Salvador de sus pecados. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador mesiánico, alguien que los llevaría a una rebelión en contra de Roma. Hubo muchos que, a pesar de no creer en Cristo como el Salvador, no obstante, pensaron que quizás Jesús podría ser un gran libertador temporal para ellos. Estos son los que lo aplaudieron como rey con sus muchas hosanas,
reconociéndolo como el Hijo de David, que venía en el nombre del Señor, pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, cuando Él se negó a liderarlos en una rebelión masiva contra los ocupantes romanos, la muchedumbre rápidamente se puso contra Él. Y en solo pocos días sus hosanas cambiaron a gritos de ¡crucifícalo! Quienes lo aplaudieron como héroe, pronto lo rechazarían y abandonarían. Y es la misma situación que hoy mismo se da. La gente busca un Dios que los salve de sus problemas. Podemos leer en Juan capítulo 1, versículos 12 en adelante, más a todos los que... El versículo 11, desde el versículo 11 dice, a los suyos vino, más los suyos, y los suyos no le recibieron. Él era el Mesías prometido para la nación de Israel, pero ellos le rechazaron. Y dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no puedo leer este texto sin leer el siguiente. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios vino en su gracia, en su amor, que se manifiesta en su gracia y en su misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Usted es como aquellos que están esperando un Mesías libertador de sus problemas económicos o de salud, o espera y reconoce que necesita un Señor salvador de su alma. Si Dios en este momento le está haciendo entender por su Espíritu que Él es real y que Él es el único que le puede salvar, no dude en entregar su vida al Señor Jesucristo. No dude en recibirle como su único Salvador. Porque usted tiene que escuchar la voz de Dios, que no va a ser audible, sino a través del entendimiento de su palabra. Puede leer estos textos, puede leer los textos que también cité y comprender que este fue un hecho histórico real. Jesucristo caminó entre nosotros. Luego dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo entró en Jerusalén en el tiempo señalado por las profecías del Antiguo Testamento. De hacía siglos, que estaban escritas hacía siglos antes. Impresionante la entrada triunfal a Jerusalén. Pero ellos esperaban un libertador temporal. Pero nuestras almas, su vida, necesita un libertador eterno. Jesucristo vino en esa ocasión sobre un pollino. Vino en paz, para hacer la paz con Dios. Por eso Él murió en lugar de nosotros. Y solamente van a ser salvos todos aquellos que creen. Los que no le consideran, los que no creen en Él, no serán salvos. Para que todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, tenga vida eterna. Si usted hoy confía en Jesucristo como su único Salvador, Él será más que un Mesías político. Él será el Salvador de su vida, que lo salvará de la condenación eterna. Y si hoy no le reconoce como Señor, sepa usted que pronto el Señor se hará manifiesto. Y ya no vendrá nuevamente a cargar una corona de espinas y una cruz por nuestros pecados, porque ya lo hizo. Él se manifestará como aquel que resucitó después de haber sido puesto en el sepulcro, después de haber sido crucificado. Y Él vendrá nuevamente. Él después de su resurrección estuvo 40 días con sus discípulos, dando pruebas irrefutables de que Él era el Señor Jesucristo. Después de esos 40 días, dice la Escritura, que Él ascendió a los cielos y Él prometió que regresaría. Y pronto va a haber una nueva entrada triunfal, que será evidente a todo el mundo. Y muchos se alejarán de él avergonzados, y otros le estarán esperando, y Él regresará con sus santos. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesucristo regresa. Jesucristo ya vino, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y él prometió que iba a regresar. Falta muy poco para que el Señor venga y va a ser su última entrada triunfal entre los hombres. Que el Señor le bendiga.